Amén. Amén. Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Gracias, soberano, te damos en esta mañana por el privilegio, Dios, que tú nos das, Dios mío, de estar en tu casa, para adorarte, para glorificarte, Dios, para buscar tu rostro, Dios amado, amén, para junto a mis hermanos, Dios amado, rendirte a ti adoración, Señor. Padre, en esta hora, Dios, Señor, te presento tu palabra, Dios, la cual se va a hacer uso en esta mañana, rogándote, Señor, que tú ministres a cada vida, a cada corazón, Señor, y que podamos ver en ti esa compasión, Dios mío, que tuviste en medio de aquella multitud, y también podamos ver la compasión que tú tienes hacia nosotros. Te damos gloria y te damos honra en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y en esta mañana vamos a hablar bajo el título La compasión de Jesús. Eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Y cuando nosotros, mis hermanos, vemos gentes en la calle que no tienen dónde dormir, que no tienen qué comer, ¿cuál es nuestra reacción ante la persona necesitada? O incluso cuando nosotros queremos llevar un evento para proclamar el evangelio y que la gente escuche el mensaje de salvación, sería bueno, ¿no?, acompañarlo de alimento o cosas que son de necesidad básica, para que de esa manera nosotros podamos practicar con el ejemplo. Gloria a Dios. Pero no todos, mis hermanos, están de acuerdo con este tipo de metodología que se emplean en algunas iglesias. Hay en algunas iglesias que dan ayuda, pero también aprovechan para dar el alimento espiritual. Porque siempre, mis hermanos, el ser humano después de la caída siempre estará en necesidad. Pero si aprovechamos el momento para también alimentarlo espiritualmente, estamos siendo de gran ayuda. Pero otros piensan que es una manera de atraer gente a la congregación y no lo ven como una muestra de amor, una muestra de ayuda a los necesitados, sino más bien una manera de captar adeptos. Pero sea la manera que sea la que se quiera pensar de esta forma de trabajar en la obra de Dios, hay una cosa que es cierta. Siempre hay que tener compasión por los más necesitados. Siempre, mis hermanos, se debe de extender las manos por poco que tengamos, porque a veces nosotros comenzamos a ver lo poco que tenemos y que con ese poco no vamos a hacer nada. Pero para dar no se necesita tener cantidad, sino voluntad. Y esa es la voluntad que opera
en Cristo Jesús, que aunque hubiera poco o aunque no hubiera nada, Él estaba dispuesto para ayudar a los demás. Y en la porción de Marcos que vamos a tratar en el día de hoy, lo primero que vemos es el regreso de los discípulos de Jesús de la misión que Él le había mandado. Si recuerdan, hace 2 domingos que estuvimos viendo cómo Jesús comisionaba a sus discípulos. Y luego estuvimos viendo que Jesús fue confundido con Juan el Bautista. Y mientras pasó ese lapso de tiempo, pues ya los discípulos de Cristo vienen de regreso de su misión. Y en el versículo 30 del capítulo 6 de Marcos dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Marcos resalta que son apóstoles, pues ya ellos habían sido enviados a una misión y como tal venían como apóstoles, agentes autorizados a llevar el mensaje de salvación. Ellos tenían una encomienda que cumplir y ahora traían el reporte de lo sucedido. Así que vemos a estos apóstoles que vienen a Jesús con su reporte en mano para rendirle cuenta al Señor. Así, mis hermanos, nosotros que hemos sido encomendados a esta gran comisión, también tendremos que dar cuenta. Gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para informar del buen hacer que como comisionados tenemos. A veces creemos, ¿no?, que nosotros, bueno, cuando yo quiera, cuando pueda, total, ya yo soy salva. Y se nos olvida que el que ha puesto el talento en tus manos regresará para pedirte cuenta. Y ya vemos, ¿no?, a estos discípulos que hacen una misión y ellos saben que tienen que ahora rendir cuenta del trabajo realizado. Y vemos cómo estos hombres que aunque vienen cansados, tienen el anhelo de contarle hasta los pormenores de aquella misión. Sienten tal gozo, no solo de haber obedecido, sino de la satisfacción sentida por haber realizado dicha labor. Que es la manera que nosotros nos sentimos, ¿no?, cuando podemos proclamar a Cristo, le podemos hablar a Cristo a alguien, podemos ganar a alguien para Cristo, traemos a alguien que era difícil a la iglesia. Gloria a Dios. Y en nuestro corazón hay gozo porque hemos logrado hacer algo en la obra de Dios. Pero también podemos ver ya a un Jesús compasivo con los suyos. Sus apóstoles que vienen cansados y están aún ansiosos por informarle, Él les insta primero a descansar.
a comer algo y a relajarse porque han ido a una misión y ahora necesitan reponer fuerzas. Y eso lo vemos en el versículo 31, donde él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¡Wow! ¡Qué tremendo jefe nosotros tenemos!, ¿no? ¿Qué jefe te dice: no, descansa y después más adelante? Todos los jefes nos quieren explotar. Amén, aleluya. A más trabajo, a más fidelidad, más demanda. Sí, nadie te anda diciendo: ven, hija, no, descansa. No, al contrario, ¿qué haces sentado? Esa es siempre la propuesta, ¿no?, que nos hace. Y vemos cómo Jesús coge a sus discípulos y los lleva lejos del gentío, donde ellos pudieran descansar. Por lo menos esa era la intención, darle un poco de privacidad a lo suyo por agotamiento. Pero en el ministerio de Jesús, mis hermanos, aunque nosotros queramos descansar, no hay tiempo para ello. Y eso nosotros siempre tenemos que tenerlo en cuenta, porque nosotros por cualquier motivo nos quedamos. Bueno, al trabajo no faltamos, pero a la iglesia cualquier motivo es bueno para faltar. Y nosotros, como creyentes, tenemos que darle prioridad a las cosas celestiales, porque hay una cosa que es cierta, que todo lo que está en esta tierra es pasajero, mis hermanos. Lo que permanece, ¿saben cuál es? Lo espiritual. Eso es lo que permanece en nuestras vidas. Pero además, mis hermanos, del cansancio de los discípulos, también estaba la conmoción de la muerte de Juan el Bautista. Porque dice Mateo en su capítulo 14, versículo 2, que entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde aquella ciudad. A través de este episodio, nosotros podemos ver que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para estar ocupado en los negocios celestiales, pero también hay tiempo para la pena, el dolor de esos seres queridos, que muchas veces hay momentos por los cuales uno está pasando de pena, de dolor. Sobre todo el año pasado para esta iglesia fue un año duro, ¿no? De muchos seres queridos que algunos hermanos se le faltaron. Entonces también vemos, ¿no?, a Jesús que se reúne con estos discípulos para pasar un tiempo tanto de descanso como de pasar la pena por un ser querido. Porque Jesús, mis hermanos, también fue humano y como tal también se comportó. A todo le dio valor en su justa medida. Él sabía que sus discípulos necesitaban
un momento personal, un momento íntimo. ¿Y él qué hace? Los lleva a un desierto, a un lugar apartado. Y dice el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Vemos cómo Marco destaca, ¿no?, que Jesús fue con los suyos a pasar un momento a sola, donde pudiera tener un espacio para atenderlo a ellos, porque el momento lo requería. Nuestro Señor siempre está pendiente de nosotros. Amén. Él está a por nosotros cuando tú estás triste, cuando tú estás solo, cuando tú crees que nadie está contigo. El Señor está ahí a tu lado. Él te hace compañía, mis hermanos, porque Él tiene cuidado de todo lo que a nosotros nos pasa. A veces creemos que estamos desamparados, pero no estamos desamparados, mis hermanos. El Señor está en medio nuestro. Lucas dice que se fueron a la ciudad de Betsaida, que esta era la ciudad nativa de Felipe, de Andrés y de Pedro. Y a un desierto de esta ciudad fue que Jesús llevó a los suyos a descansar. Pero este descanso duró muy poco tiempo. Dice el versículo 33, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. La multitud, mis hermanos, tenía a Jesús localizado. Cualquier movimiento que él y los suyos hacían era interceptado. Esta gente al momento, como estaban tan pendientes, cuando Jesús salía, allá decía alguien, allá va el maestro con los suyos. Y todo el mundo, ¿no? Le seguían, no le dejaban. Dicen que le siguieron andando, porque ellos ya cuando lo vieron partir, pues tenían una idea a dónde él se dirigía y que para allá fueron. Prácticamente también hay tanto Lucas como Marcos relatan que ellos fueron también en barcas, porque la gente estaba preparada para ir allí a donde Jesús iba. Y vemos que cuando Jesús quiso llegar a donde él tenía pensado ir con sus discípulos, ya ellos estaban esperándole. O sea que no había manera de escape, aunque no todos no estaban allí esperando, porque había unos 12 kilómetros de milla hacia donde Jesús se dirigió, y la gente estaba tan apegada a querer escuchar a Jesús, que no importaba a dónde ellos tenían que irse. Ellos no estaban pensando en la dificultad del camino. Simplemente si había que caminar, se caminaba. Si había que correr, se corría. Si se montaban todos en una barca, aunque la barca se fuera de lado, para allá iban. Porque querían seguir a Jesús. Por lo que de la multitud, mis hermanos, era increíble. Si ahora persiguen, ¿no?, a los famosos, y hay que estar protegiéndolo y con seguridad para que no le hagan daño. Antes no era menos. A Jesús
le costaba escapar de sus seguidores. Cuando las multitudes siguen a alguien, por un lado es bueno, pero por otro yo me imagino que es agobiante, porque es que tú no tienes vida, no puedes moverte con la libertad que tú deseas muchas veces y que quieres. Pero lo más tremendo de todo, mis hermanos, fue la actitud de nuestro amado Señor. Él podía en ese momento haberlo reprendido, ¿no? Porque él estaba intentando buscar un descanso para lo suyo, y él también necesitaba tener ese momento con ellos. Pero, ¿qué hace Jesús? Dice el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Vemos cómo, a pesar de todo, Jesús acoge nuevamente a la multitud. Dice que tuvo compasión de ellos. La compasión, mis hermanos, es un sentimiento profundo de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Cuando usted tiene esa empatía por el sufrimiento, por el dolor, por la situación de alguien, usted está teniendo ¿qué? Compasión. Pero no solamente para decir, ay, qué pena, ay, qué dolor. Es que usted pueda también intentar hacer algo por aquella persona que está necesitado, porque dice que literalmente es sentir con las entrañas, que lo que usted siente por alguien que está pasando por una situación, lo siente desde adentro, desde lo más profundo de su ser. Y Dios, mis hermanos, siente compasión por la necesidad externa del hombre. Y Cristo encarna esa compasión divina y la enseña con actos y palabras. O sea, no solamente es hablar, es hacer. Porque qué pena, sí. Pero tú estás muy cómodo y no reacciona ante la necesidad de tu prójimo. Entonces no hay una compasión completa en nosotros, cuando nosotros pudiendo hacer, aunque sea algo pequeño, por ese necesitado, no lo hacemos. ¿Cuál fue entonces la necesidad que él vio en esa multitud? Que no tenían pastor. Esta multitud estaba indefensa, hambrienta, sin protección alguna, y otras deslanadas por aquellos que tenían que ser sus pastores. No había quien las guiara espiritualmente. Por lo que la escena que Cristo vio fue de desamparo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto, Dios en un tiempo comenzó a preparar a un hombre. Él permitió que ese hombre naciera en tiempos difíciles, y él permitió que en la boca del enemigo creciera ese niño. Y más tarde,
lo llevó al desierto para prepararlo como pastor. ¿A través de qué? De ser un pastor de ovejas. Atendiendo a ovejas, Dios enseñó a Moisés a ser pastor de multitud, de un pueblo. Moisés no llegó a ser el pastor que terminó siendo ese hombre que se paró en la brecha para defender al pueblo que Dios había puesto en sus manos, a pesar de que era un pueblo duro, rebelde. Pero Dios había preparado el corazón de este pastor para guiar a un pueblo 40 años en el desierto, con lucha y dificultades. Hubo un momento en el que Dios le dice a Moisés: apártate que lo destruyo. Y Moisés se puso entre Dios y el pueblo. Por eso vemos que Cristo ve esta multitud. Y no hay un hombre parado en la brecha que defienda al pueblo de Israel. Aleluya. De hecho, Moisés era un pastor que amaba su congregación, ese pueblo que Dios puso en sus manos. Tanto, mis hermanos, que cuando Dios le dice a Moisés, mira, ya es tu momento. Hasta aquí llegaste, oye. No vas a pasar, pero vas a ver. Te voy a permitir que subas al monte para que veas a dónde yo los voy a llevar. ¿Saben lo que le dice Moisés a Dios en Número 27:15? Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Wow, ¿no? ¿Qué más da si ya te mueres? Si ni siquiera ellos te lo permitieron entrar. Pero había amor en el corazón de Moisés por el pueblo que Dios había puesto en sus manos. Amén, gloria a Dios. Porque no importa lo difícil que sea pastorear a una congregación, el pastor llamado por Dios tiene que estar en la brecha a favor de esa congregación. Gloria a Dios. Y vemos que Dios se lo reprocha al pueblo de Israel, a esos líderes que nacieron y que hoy estaban en el exilio por su rebeldía. Y en Ezequiel 34:1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es la pregunta. ¿Le he llamado yo a ustedes para que se apacienten ustedes mismos o para que se ocupen del rebaño que yo he puesto en sus manos? Amén, aleluya, gloria a Dios. Y hoy hay muchos pastores que están pastoreándose a sí mismos. Que tienen un rebaño, pero el rebaño se muere, el rebaño se enferma, el rebaño desaparece. Y se olvidan del rebaño. Porque quieren pastorearse a sí mismos. Y el llamado es a pastorear
a las ovejas. Gloria a Dios. Por eso vemos cómo Cristo siente en ese momento. Y dice, esta multitud, ¿cómo la abandono? ¿Cómo la dejo a un lado? Dice, coméis el 3, coméis la grosura y os vestís la lana. La saquean. Pero hoy no parece distinto. Hoy los pastores no están por la labor, están por la bendición. Y dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Cuáles son esas engordadas? Las que tienen recursos, las que te pueden bendecir y sostener. De esa te aprovecha y le quita todo lo que puede. No fortaleciste a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. A la que no se somete, la maltrata. Y andan errante por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Así vio Cristo que estaba la gente del pueblo de Israel. Que si venían a Él, era porque había una gran necesidad en el corazón de esta gente que corría a Cristo para escucharle. Y viendo esta multitud, mis hermanos, Cristo decide aparcar su necesidad para atender la de ellos. El pastor que está en la brecha no puede, como dicen aquí, mirarse el ombligo, estar pendiente de sí mismo, de sus quejas, de sus necesidades. Tiene que estar pendiente de las necesidades del pueblo que tiene a su mano. Gloria a Dios. Dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Por eso Jesús tuvo compasión. Por eso Jesús vio la necesidad de la multitud. No la vio como gente molestosa, sino como gente necesitada. Y la manera, mis hermanos, de cubrir su necesidad era trayendo la esperanza a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y en Lucas, en su capítulo 9, versículo 11, dice: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Palabras y hechos vemos en nuestro amado Señor Jesucristo. Compasión y acción, que es lo que se espera de nosotros. Y vemos cómo Cristo le había ahora enseñado del reino.
ya ellos se habían alimentado espiritualmente y también habían recibido el beneficio de la sanidad física. Pero ¿podía Jesús hacer algo más por estos pobres gente? Recuerdan que estábamos en el desierto, ¿no? Allí donde apartado, porque Jesús quería irse a apartar con los suyos tranquilamente, en un momento de descanso. Y dice el versículo 35, que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Qué bonito. Una multitud, ahora hay que despedirla, ¿no? Y mandarlo a que se vayan por ahí a ver lo que encuentre. Y vemos que esta preocupación sale de los discípulos. Ellos ven que el día declina y que están en el desierto, están lejos de donde ellos pueden ir a comprar. Ellos calculan bien. Aquí no hay para socorrer a esta gente y hay que despacharla para que busquen qué comer. Pero el propósito de Jesús, mis hermanos, no era ese. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Si Él los envía, Él lo dejaba a su suerte, por lo que podía haber un conflicto de esa multitud que estaba hambrienta. Podían ser fieras salvajes buscando un pedazo de pan para comer. Porque cuando usted va a un sitio, ya cuando usted esté ocupado en algo, el hambre no aprieta. Pero cuando ya usted está como relajado, que entonces hambre le dice: aquí estoy. Y de repente usted ve a cualquiera con algo, usted va por él, ¿no? Se le olvida que usted estaba en un evento evangélico. Y todo lo que hemos aprendido en un instante se nos puede olvidar por el hambre. Porque el hambre no es buena consejera. Así que Jesús, mis hermanos, en vez de prestarle atención a sus discípulos, los encarga a ellos, o le da la responsabilidad a ellos de sustentar a la multitud. Y el versículo 37 dice: respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Qué? ¿Cómo? Ellas no se esperaban esta, ¿no? O sea, si están en un desierto, tienen una multitud, tienen 200 denarios, que eran como unos 200 días de trabajo. Una multitud, había más de 5,000 personas. Si calculamos así, dice que eran 5,000 hombres, sin las mujeres ni los niños, multiplícala por 3. Y nos podemos todavía quedar cortos. Por lo tanto, imagínense que a nosotros nos diga: dale de comer al barrio. Y nosotros decimos: con lo que nos da el banco de alimentos no nos da, diría Zaira. No, ni a uno, ni dándole un tomate a cada uno le puedo dar de comer. Nos asustaríamos, ¿no?
Eso es una impresión. Darte a Jesús una orden que le dé de comer a una multitud. Parece, ¿no? Mis hermanos, que Jesús tiene sentido del humor, ¿no? ¿Cómo que le deje comer? ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿A dónde vamos a ir a comprar pan para esta multitud? Pero la intención era, ¿no? Si ustedes están tan preocupados por la multitud, denle ustedes de comer. Aunque Juan, mis hermanos, dice que Jesús se dirigió a Felipe preguntándole dónde se podría comprar pan para que comiera la multitud. Y ambas respuestas tienen un mismo fin. En Juan 6:6 dice, pero esto decía para probarle, para ver cuál iba a ser la reacción de sus discípulos. ¿Estaban ellos preparados para afrontar lo que le podía venir más adelante? ¿Tenían ellos esa fe de confiar en Jesús? Como dice el versículo 6, que esto lo decía para probarle, porque él ya sabía qué hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco. O sea, para Dios, mis hermanos, nada es imposible. Para Cristo tampoco. Amén. Él tenía ya preparado el menú para esa multitud. Su compasión fue completa. Alimentarlos espiritualmente y físicamente. El plan de Cristo estaba darle comida espiritual y darle comida física. Ya Él lo tenía previsto. Porque Cristo siempre obra bien. Él tiene esa manera, esa delicadeza para con los suyos. No nos va a poner ahí a pasarnos el día entero y dejarnos luego con la boca seca. Vete a acostar para tu casa sin nada que comer. No, Él tendrá algo para nosotros. Pero sus discípulos, que estaban limitados en su comprensión del poder que había en Cristo, sacaron rápidamente la calculadora y las cuentas no le daban. Solo tenían 200 denarios y aún gastándolo todo, no le llegaba para abastecer una multitud. Gloria a Dios. Pero lo que ellos habían olvidado era que el Señor y dueño de todas las cosas estaba en medio de ello. Y si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén, aleluya. Pero gloria a Dios, mis hermanos, por los visionarios. Los que las dificultades no los amedrentan. Hay una multitud, es cierto, pero algo dentro de esa multitud se podría encontrar. ¿Cuánto era lo que se podía encontrar en la multitud en ese momento? No se sabía, pero tal vez era una señal de que esa multitud iba a ser alimentada. Y en el versículo 38 dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces.
Juan dice que el encargado de encontrar quién tenía algo era Andrés. Y en el capítulo 6, versículo 8 de Juan, dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? O sea, parece irrisorio, ¿no? Que dentro de una multitud, lo único que se puedan encontrar es un muchacho que tenía atesorando sus 5 panes y sus 2 pececillos ahí para cuando terminara todo irse a un rinconcito y zamparse lo que tenía y volverse a su casa. Pero vemos que Andrés da con este joven, que también hay que ver que por lo menos es generoso, porque me imagino que él le pregunta: ¿qué tienes ahí? Y dice: bueno, aquí tengo, ven que te voy a llevar donde el maestro. Igual podía escabullirse, ¿no? Y decir: ay, me van a quitar lo que tengo de comer. Pero más sin embargo vemos que este joven también está dispuesto a acercarse a Jesús y dar lo que tenía. La compasión que Jesús siente por la multitud la comparte con sus discípulos. Ellos son involucrados para servir a los demás. Ellos iban a entrar en el terreno del servicio a los necesitados, porque ellos andaban con el Señor y había tareas que para ellos todavía estaba en pausa, que no realizaron. Pero ya vemos cómo ellos ya comienzan a hacer otras labores. Ellos han ido a buscar el que tenía la comida. Ahora Jesús los envía a organizar la multitud para que coman de 5 panes y 2 peces. El Señor le dice: bueno, ya aquí hay algo. Ahora ustedes vayan y organicen a la gente, siéntenlo, acomódenlo, que van a comer. Y usted se pregunta: ¿y de dónde van a comer? Si yo no veo qué. Es tremendo, mis hermanos. Es tremendo cuando te dan una orden y tú tienes que creerle a Dios, porque prácticamente no estás viendo nada. 5 panes, se los zampaba el dueño de los 5 panes, porque no son 5 panes como nosotros los conocemos, ¿no? Son como unas tortas pequeñas y 2 pececillos. Y dice el versículo 39: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. A la vez que servían, mis hermanos, su fe estaba siendo probada. Ellos obedecían. Bueno, si el Señor manda, hay que ir. Aunque yo no lo esté viendo, pero hay que ir. Ellos estaban obedeciendo a ciegas. Hasta ahora no habían visto un milagro como este. Habían visto a Jesús sanar, echar fuera demonios, pero no multiplicar la comida a gran dimensión. Porque para darle de comer a una multitud hay que cocinar de manera industrial. Un evento de esa magnitud hay que buscar unos cuantos cocineros.
para que puedan preparar comida para tanto. No, y no es fácil, mis hermanos, enfrentarse ni siquiera en un día podrían poner a cocinar toda esa comida en un rato que tenían ellos para toda esa multitud. Había que ese evento de grandes proporciones donde se le avisa con mucha antelación a los que se van a involucrar en una cocina para poder atender a todas estas gente. Y vemos, mis hermanos, que Jesús en este milagro no lo multiplica en las manos de él. Dice el versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los repartiesen, para que lo pusiesen delante. Y partió los 2 peces entre todos. Cuando Jesús bendijo los panes y los peces, seguían siendo 5 panes y 2 peces. Pero cuando lo repartió a sus discípulos para que ellos fueran dando a la multitud, seguía el milagro de la multiplicación. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿qué Dios ha puesto en tus manos para bendecir a otros? Aleluya. O sea, porque a veces nosotros recibimos y no lo quedamos en nosotros. O sea, los discípulos tenían que confiar al llevarle a los demás lo que ellos tenían en sus manos. Y conforme nosotros damos, más hay. Aleluya. Y habrá en abundancia hasta que sobre y abunde. Pero eso siempre y cuando nosotros no seamos tacaños. No nos quedemos nosotros con la bendición que se nos ha dado para repartir. Somos nosotros los que llevamos la bendición. Amén. El Señor oró por los panes y por los peces y los repartió entre sus discípulos para que ellos vayan llevándole a la multitud conforme estaban organizadas. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos el miedo de repartir por si nos quedamos sin nada. Nos cuesta darlo. O tenemos la disposición de saber que según vamos dando, vamos recibiendo. Amén. Que nosotros, si nos ocupamos de la necesidad de otro, siempre tendremos para dar. Amén. Y yo he visto eso en mi familia, en mi casa, mis Gloria a hermanos. Dios. No importa lo pobre que usted sea, en mi casa siempre hubo para dar. Siempre. Porque Dios siempre multiplica para que usted siga bendiciendo a los demás. Era imposible, mis hermanos, alimentar a aquella multitud en el desierto. Pero Cristo lo hizo posible por la compasión que sintió de aquella multitud. El plan de Jesús no era mantener a gente que no quería trabajar, porque también ese es otro, y hay que tenerlo bien claro. El plan no es mantener a vagos, Gloria a Dios. sino socorrer a necesitados, Amén. que son 2 cosas diferentes. Una cosa es que usted tenga una necesidad
Y otra cosa es que usted no quiera trabajar. Por lo tanto, el plan de Jesús no era ese, sino que ellos vieran de cerca el amor de Dios para con ellos. Ese era el propósito de nuestro amado Señor. Y en el versículo 42 dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. O sea, la multiplicación, mis hermanos, dio para todo, y lo que quedó, el Señor no permitió que lo tirasen ni que lo derrocharan. O sea, es importante también. Porque a veces nosotros cuando tenemos, a veces desperdiciamos mucho. Y eso no es bueno, no agrada a Dios. Cuando usted tira comida por tirar, siempre piense que hay alguien que necesita. Amén, aleluya. Y si cocinó de más, mire, extiéndale hasta un vecino. Cuando yo hago cosas de a mucho, le doy a mi vecino, parezco del campo. Pero ya voy tocándole para darle hasta de lo que cocino muchas veces. ¿Por qué? Porque es una pena tirar las cosas. Y habiendo tanta gente necesitada. Por eso vemos que Jesús da la orden para que se recoja y ser aprovechado más adelante. Porque aún, mis hermanos, lo que sobró fue abundante. Gloria. Sobraron 12 cestas de comida. Y eso significa también que Dios cuando bendice, cuando da, es generoso al dar. Amén, aleluya. Que no da con tacañería como nosotros, que a veces damos, que el otro no se sacia. Cuando usted le dé al otro, dele para que se sacie. Que coma bien, Gloria. que se vaya Satisfecho. satisfecho el que comió. Gloria a Dios. No, tenemos que aprender, mis hermanos, a bendecir y a bendecir bien, como el Señor nos bendice a nosotros. Él no nos bendice a media, nos bendice de manera completa, en abundancia. Siempre el apóstol Pablo, ¿no? Dice que cuando él da una bendición a las iglesias, dice que conforme a la riqueza del Señor, así sea tu bendecido. Gloria a O Dios. sea, y si nos bendice conforme a su riqueza, ¿cómo nos bendice? Millones. Bien, nos bendice bien, conforme a nuestra necesidad. Porque a veces nosotros no estamos conformes con Dios, porque no nos da todo lo que quiere. Pero si miramos, Dios nos bendice bien, mis hermanos. Amén, aleluya. Así que así como nuestro Señor Jesucristo ha tenido compasión, nosotros aprendamos a tener compasión. Amén, aleluya. Que nos duela la necesidad de los que están ahí perdidos, mis hermanos. Y los llevemos, le llevemos la palabra. Pero también si podemos extenderle la mano, se la extendamos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.